Invitamos al doctor Torralbo para que haga su intervención. Bueno, prometo abordar el tema máximo en 20-25 minutos para que luego venga Carlos Mario y yo creo que hasta la 1 hacemos el esfuerzo. Gracias por permanecer acá. La ponencia Eficacia en el tiempo del cambio en el precedente, al abordarla implica hacer algún repaso conceptual del precedente. Trataré de obviarlo partiendo de la base de que el precedente está tan de moda que creo todos tenemos una idea menos general. Hay ciertas discusiones sobre lo que es el precedente. Abundan las sentencias tratando el tema. Sabemos que el precedente se ha vuelto protagónico en nuestro sistema de justicia, a pesar de que nosotros tenemos un sistema tradicionalmente continental, en donde la fuente por antonomasia es la ley. Hoy en día el precedente, sin embargo, lo estamos viendo como fuente formal del derecho casi al mismo nivel o actuando como si fuera ley. Seguimos, porque obviamos eso. La regla general es que el precedente puede tener efecto retroactivo, es decir, es posible que el precedente, por su naturaleza, se aplique de manera inmediata. Esa es la regla general. Sin embargo, hay situaciones en donde se puede seccionar la regla y aplicar de manera posterior para los casos de ahora en adelante. Ocurre que como el precedente lo estamos viendo como una fuente formal muy parecida a la forma como vemos la ley y la tomamos como fuente para solucionar los casos concretos, se nos han venido presentando problemas de eficacia en el tiempo parecidos a los que tradicionalmente se presentaron durante toda nuestra vida respecto a la eficacia de la ley en el tiempo. Y nosotros hablábamos del principio de legalidad, que la ley aplica para regir los hechos que ocurran luego de su vigencia, pero que no puede en principio aplicar para casos que ocurran antes de su promulgación, salvo excepciones. Esa es la regla general de la ley. El precedente, en principio, por naturaleza, es mucho más cambiante o susceptible a cambio que la misma ley. No es que nosotros vamos a petrificar los precedentes aunque los respetemos. No toda sentencia es precedente. La sentencia como solución judicial siempre va a ser posterior a los hechos. Ocurren los hechos, de allí surge la controversia y la sentencia viene a darle la solución, ¿cierto? Cuando ya un caso de similares supuestos fácticos ha sido resuelto de determinada manera, de manera reiterada, nosotros decimos, hay precedente. Listo. Precedente es antes de. Fíjate que quienes me predecesieron en el uso de la palabra, fue porque hablaron antes de mí, ¿cierto? Entonces, claro está, hay un precedente, se viene aplicando, pero ¿qué ocurre cuando el precedente cambia? Cuando la postura jurisprudencial que venía sosteniendo el precedente ahora es distinta. ¿Debemos aplicarlo de manera inmediata? ¿Debemos aplicarlo solo para casos posteriores? Esa discusión está de moda en nuestro ordenamiento. No aplicarlo inmediatamente
que es lo que constituye la regla general, sino que aplicarlo para casos posteriores es lo que le llaman efecto prospectivo del cambio en el precedente. Porque el punto álgido de la discusión está cuando hay cambio en la postura del precedente. Hay antecedentes en el derecho comparado. Por supuesto que la primera que nos aparece es la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y miren que nos hablan de 1965. Claro, porque precisamente en el sistema del common law y en el sistema sajón, el precedente siempre tuvo mucho más protagonismo que la ley. Allá era la inversa. Hoy en día nosotros tenemos al precedente como protagónico. Tanto de que los jueces deben respetar el precedente, en principio de las altas cortes, pero también su precedente horizontal. En Colombia hay antecedentes que vamos a ir tocando en donde, a pesar de que se cambia la postura jurisprudencial, se decide no darle la aplicación inmediata que comúnmente tiene, sino excepcionarlo, aunque no se dieran tantas explicaciones ni se escribiera tanto al respecto, se viene haciendo. Por ejemplo, primer caso, sentencia del 27 de marzo de 2007. ¿Qué pasó aquí? Ustedes recuerdan, algunos, que la sanción moratoria por pago tardío de cesantías o por falta de pago de cesantías, hace 15 años atrás se demandaba a veces por reparación directa y sí algunas otras veces por nulidad y restablecimiento. No estaba clara la vía procesal adecuada para su demanda. Algunos pensaban que como eso era una sanción que recibía esa entidad, yo no tenía por qué someterla a privilegio de decisión previa, que ella me decidiera si estaba sancionada o no, y que entonces era una indemnización y que yo la podía cobrar por reparación directa. En el 2007 se reúne la sala del Consejo de Estado a abordar el asunto y llegan a la conclusión de que, no hombre, estábamos equivocados. ¿Quién ha dicho que eso era por reparación directa? Eso es común y corriente. Haga la solicitud, provoque el pronunciamiento de la administración. Si se la niegan, entonces demanden nulidad y restablecimiento del derecho. No es la reparación directa. Esto es por nulidad y restablecimiento del derecho. Pero alguien dijo, oye, ¿y qué pasa con el viaje de demandas que ya vienen en reparación directa? Todos dijeron, no, perfecto. Por acceso a la administración de justicia, las demandas que ya hayan sido presentadas antes de la ejecutoria de esta sentencia seguirán ventilándose como una reparación directa y obtendrán fallo de fondo. De modo que allí aplicaron efecto prospectivo. Lo normal es que hubiera sido un efecto inmediato, retroactivo, pero privilegiando el acceso a la administración de justicia dijeron no, esto solo aplicará para las demandas que se presenten a partir de la ejecutoria de esta sentencia. Otro caso. Ustedes recuerdan que en el código nuestro del 84, el 149 hablaba de la representación judicial de la nación, rama judicial, y la fiscalía todavía no existía. La Constitución del 91 creó la fiscalía y dijo que la fiscalía pertenecía a la rama judicial y no le otorgó personería jurídica. Entonces la gente demandaba nación, rama, fiscalía. Y como no había otro representante, las demandas se las notificaban al director ejecutivo de la administración judicial. ¿Cierto? Llegó un momento que la ley 446 del 98 modificó ese artículo y dijo, la fiscalía en los asuntos de la nación, fiscalía será representada por el fiscal general de la nación. Entonces había procesos en curso, unos en donde a la nación
Fiscalía, sus demandas se las notificaban al director ejecutivo de la Administración Judicial y otras que se las notificaban al fiscal general de la Nación. El Consejo de Estado decía, al fin y al cabo la demandada es la Nación, pero de ahora en adelante, y ya estando en vigencia la Ley 446, no acepto más demandas que vayan dirigidas a dirección ejecutiva, porque la Fiscalía ya tiene como representante al fiscal general de la Nación. Pero solo la aplicó de ahí en adelante, excepcionando el efecto común y corriente de la aplicación del precedente y haciéndolo prospectivo. Seguimos. La sección quinta ha sido, digamos, abanderada en este tema de reconocer que muchas veces es necesario aplicar un efecto prospectivo al cambio en el precedente, en aplicación de principios como el pro homine, la confianza legítima que ha generado el precedente, y para asegurar o para proteger la seguridad jurídica. Entonces, en el 2015, el Consejo de Estado, Sala Electoral, conoce de una demanda contra la elección de un representante a la Cámara en determinado departamento. ¿Por qué? Porque su hermano en ese mismo departamento era alcalde, y lo era cuando se inscribió, y lo era durante toda la campaña, pero 3 días antes de las elecciones renunció. Y como ese numeral quinto del 179 dice así literalmente, que no podrá ser elegido congresista quien tenga parientes dentro de 3er grado de consanguinidad, tal de afinidad y único civil, no es lo importante en detalle ahora, ejerza autoridad civil al momento de la elección. Entonces, la interpretación, el precedente que venía reiterado desde el año 89, es que la interpretación de esa causal de inhabilidad para el congresista implicaba que el pariente del aspirante al Congreso ejerciera la autoridad en ese momento. O sea, el día de las elecciones se necesitaba que fuera alcalde. La demanda muy bien elaborada, con toda la intención de hacer cambiar ese precedente, provocó un nuevo pronunciamiento de la Sala Electoral, donde dijeron, oye, ¿sabes qué? Que ese demandante como que tiene la razón. Tenemos que rectificar, cambiar nuestra posición, porque ningún sentido tiene que tanto el día de las elecciones. El asunto es que lo que le puede dar la plusvalía electoral o la ventaja es que precisamente todos esos meses de campaña sea alcalde o sea gobernador del departamento. Entonces, cambiaron el precedente y a partir de 2015 dijeron, no es tanto el día de las elecciones, ese término se lo vamos a contar incluyendo los días anteriores a la elección. Entonces, a ese demandado parecía que le iban a decretar la nulidad electoral. Pero el Consejo de Estado dijo, sí, perfecto, aceptamos, vamos a cambiar nuestra postura jurisprudencial, pero no vamos a darle el efecto inmediato que comúnmente tiene el precedente, sino que le vamos a aplicar esto a las demandas venideras. Entonces, como dice, a veces titulan en la prensa, salvado fulano, pero los demás están advertidos. Y comenzaron a llamarle a eso, en términos colombianos, jurisprudencia anunciada. Hubo un cambio en el precedente, se hicieron ciertas consideraciones y no se le aplicó a esa persona en particular. Posteriormente, viene este fallo famoso. Es famoso y le dicen fallo de Oneida Pinto, de una gobernadora de La Guajira, ¿cierto? También aprovecharon en esa sentencia para aclarar el sentido que le daban a una inhabilidad en el tiempo. Cambiándolo, no hubo necesidad de aplicarlo
para anularle la elección a Neida Pinto. Pero dijeron que de ahora en adelante se entenderá que la inhabilidad corre para renunciar todo el tiempo que falte para el periodo y 12 meses más después de ser gobernador o cargo con autoridad para poder aspirar. No es lo central aquí la determinación, sino que en esa sentencia la sala electoral dijo lo siguiente: la regla general en causales, en demandas de nulidad por causales subjetivas, es decir, porque está inhabilitado, porque no cumplía los requisitos, va a ser de ahora en adelante el efecto prospectivo. Eso tiene de bueno en la medida que lo apliquemos, porque si no vamos sentando como unas hipótesis generales, crea o se percibe en la comunidad destinataria de la justicia un alto grado de subjetivismo judicial. Porque en Corozal le van a llamar secum marranum y en Lorica sucaritas de quelo. Y no es lo que se quiere. Como diciendo, porque era fulanito, no aplicó enseguida. Si hubiera sido yo, efecto general e inmediato, no hay por qué seccionarlo. Seguimos adelante. En ese auto, que tiene como ponente, y es un auto de ponente conforme las reglas nuevas de nuestro CEPACA, el Consejo de Estado resuelve una excepción decretada en una audiencia inicial por un tribunal administrativo. ¿Qué ocurrió? La contestación de la demanda de la entidad pública sostuvo básicamente la excepción de inecta demanda, diciendo que la demandante era una unión temporal y conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado, las uniones temporales no tienen capacidad para ser parte porque no son personas jurídicas en sí mismas ni tampoco personas naturales. Cada una de ellas, cada una de las personas naturales o jurídicas que la integren, sea unión temporal o sea consorcio, tenían que ser demandadas, tenían que acudir al proceso. Si usted demandaba a la unión temporal o al consorcio, terminaba en aquellas épocas en una inhibición, en una inecta demanda, etcétera. Pero resulta que en el año 2013, años atrás, el Consejo de Estado había cambiado la postura jurisprudencial y dijo: si esas uniones temporales y los consorcios están habilitadas por la ley para ser partes en los contratos y en los procesos de selección del contratista, ¿por qué razón entonces no podemos habilitarlas o entenderlas habilitadas para las demandas contractuales que de allí se deriven? Y con esa postura cambió el precedente. El Tribunal del Atlántico dijo: no hay ninguna excepción, porque el precedente que yo encuentro al momento que te voy a resolver es el que me dice que no hay inecta demanda y que sí puedo tener como demandada a una unión temporal. El apoderado de la entidad pública dijo: ¿cómo? Yo apelo. ¿Qué creen que dijo en la apelación? Me dijo: me muero de la pena, pero es que cuando a mí me demandó esa unión temporal, el precedente que existía decía que ellas no tenían capacidad para ser parte. Y yo, conociendo ese precedente, así contesté mi demanda. Ahora usted, años después, cambia el precedente y me lo viene a aplicar inmediatamente. En este caso, el Consejo de Estado se vio obligado a hacer el estudio. Y le dice: vea, usted tiene algo de razón en principio, está bien que la confianza legítima hay que protegerla
está bien que la seguridad jurídica tiene un valor importantísimo en nuestro Estado constitucional, pero eso de que el precedente no se le puede aplicar y hay que excepcionarlo porque usted lo propone, porque cuando usted contestó la demanda, la jurisprudencia vigente o el precedente decía no lo admitimos en el proceso, no se lo podemos hacer así. Y le dijo, aprovechó y creó unos condicionamientos a ver hasta dónde se puede aceptar la excepción al efecto de la regla del cambio en el precedente. Que repetimos, la regla general ¿cuál es? Que aunque haya cambio de precedente, el precedente se aplica, tiene efecto retroactivo, tiene efecto inmediato. Eso es lo común y corriente, por eso se dice que es la regla general. Pero hay casos en donde se excepciona el efecto retroactivo para aplicar el prospectivo. En este caso, el Consejo de Estado no se lo excepcionó. Y le dijo, sí, eso era lo que se decía antes, pero lo que se dice ahora es distinto. Y yo le hubiera dicho una cosita más. ¿Tú por qué te dueles de que el precedente vigente cuando tú demandaste o cuando tú contestaste la demanda es el que quieren que te apliquen y no el del cambio? Si el juez, cuando va a resolver, en principio que mira, el precedente vigente cuando él va a resolver. En principio es así, el juez mira el precedente vigente cuando va a resolver. Y dijo, sin embargo, usted tiene algo de razón, pero no se dan las condiciones para que así sea. Debemos hacer en cada caso concreto un juicio de ponderación para ver si la aplicación inmediata del cambio en el precedente tiene consecuencias constitucionalmente indeseables, pues si no las tiene, le damos la aplicación inmediata. Y expuso, puede que tenga efecto prospectivo o lo podemos aceptar como excepción cuando se hayan dado sustento a las pretensiones o a la defensa únicamente en el precedente vigente al momento de la actuación ante la jurisdicción. No haberse refutado el precedente en el trámite del proceso. Que el cambio opere en un estadio procesal donde no haya lugar a modificar o reconducir pretensiones o defensa. Ahí quedó fácil, le dijeron, bueno, usted, este proceso apenas estaba iniciando, está en la audiencia inicial, usted además de la inepta demanda y la falta de legitimación, usted también me presentó razones de defensa de fondo. Entonces, como usted me las presentó, ese proceso es mejor que siga adelante, porque a usted el acceso a la administración de justicia no se le está poniendo en juego. Y trató de señalar estos condicionamientos. Seguimos. Esa providencia ratifica lo dicho en la de 2017. Seguimos. El Consejo de Estado ha ido avanzando en el asunto, pero siguen siendo muy pocos los casos de aplicación prospectiva, como es natural que así sea. Nosotros no podemos pretender que el precedente se petrifique. Nuestro ordenamiento está dispuesto de tal manera que las altas cortes, sus miembros tienen periodos de 8 años, vean que no son vitalicios. La jurisprudencia, por esencia, es mutable, es cambiable, se va acomodando. Por eso la estamos prefiriendo ya casi antes que la ley. Estamos tratando de, ahora ya hay sentencias de unificación y cada vez las hay en más puntos. Entonces, el juez falla conforme el precedente vigente al momento en que va a resolver. Sigue siendo la regla. Pero ya en esta de 2019, que es la más nuevecita,
ya acepta como hipótesis en los asuntos de restricción al acceso a la administración de justicia, una hipótesis definida que podemos tomar como una regla, aunque sea excepcional, y no unos condicionamientos que veremos que en la práctica constituyen casi una exigencia diabólica. Aparte de la hipótesis de la de acceso, que más adelante la explicaremos con calma, se mantiene la expresión de que debe hacerse el juicio de ponderación en cada caso concreto. Entonces dice, perfecto, motivado, sí, pero con antelación no podemos saber cuál sería el efecto de la sentencia para este tipo de casos, sino que el mismo fallador va a decir si la aplica con efecto inmediato o si la aplica prospectivo. Entonces dice, o sea que para todos no es inmediato, ni para todos es prospectivo. Dice, señala condicionamientos que deben cumplirse para la aplicación prospectiva del precedente en concreto. Y ahí vienen. Primero, cuando se restringe el acceso a la administración de justicia, que es una hipótesis más que un mero condicionamiento. Pero sí, vean, condicionamiento pleno. Cuando las partes en un litigio hayan fundado sus pretensiones o defensa, según el caso, única y exclusivamente en el precedente vigente al momento de su actuación ante la jurisdicción. Eso pasa con frecuencia. La parte demanda porque conoce un precedente y dice, ruego se me aplique ese precedente, que es el que se ha venido aplicando de manera reiterada. Es más, se trata de un precedente dado en una sentencia unificada. Eso es frecuente, ¿cierto? Cuando lo bien fundado de dicho precedente no haya sido cuestionado en el trámite del proceso. Eso sí está de difícil Magdalena. Porque aquella persona a la que un precedente no le favorece, es apenas natural que pretenda a través de argumentos hacerlo cambiar. Y que sostenga que a pesar de la existencia del precedente, ella está convencida, y es lo que hace bonito el derecho, de que no debe dársele tal alcance. Y que tiene la esperanza en últimas que la jurisprudencia llegue a cambiar, que el precedente cambie de postura. Dice, cuando el cambio opere en un estadio procesal en el que resulte imposible reconducir las pretensiones o replantear la defensa. Sería algo como que ya yo demandé, ya la litis contestatio está constituida, hasta los alegatos pasaron, está ya en el despacho del juez para fallo, y ya yo no tengo nada que hacer. O vamos a ponerla más grave, está para proyecto de fallo, pero de segunda instancia. ¿Cierto? Sería algo así, ¿verdad? Está en un estadio procesal donde ya yo no puedo reconducir mis pretensiones, mi causa petendi, mis argumentos. No lo puedo cambiar. Seguimos. Entonces, miren cuáles son los condicionamientos que ya no son de un autodeponente, ahora son de una sentencia de unificación de una sección en pleno del Honorable Consejo de Estado. Nos está diciendo, nos devolvemos un momento, que cuando se cumplan todos estos condicionamientos, podrá darse por excepción un efecto prospectivo. En la práctica, nosotros podemos percibir, puede que sí, puede que no, vienen las discusiones, de que a pesar de darse esos condicionamientos, en algunos casos no se accede al efecto prospectivo, sino que simplemente se diga, esta sentencia se aclara para todos los destinatarios que sus efectos son los comunes y corrientes, aunque haya cambiado el precedente de hace 20 años. ¿Cierto? Por ejemplo,
Uno pudiera decir, en materia laboral, reliquidaciones, recuerdan que teníamos 20 años de estar diciendo con sentencia unificada que para reliquidar la pensión debían incluirse todos los factores, que ese era un criterio enunciativo porque se consideraban salarios, ¿cierto? Hubo una nueva interpretación y se consideró que eso no era lo más plausible, ¿cierto? Que esa no era la interpretación más correcta, con las razones expuestas, por supuesto, y se llegó a la conclusión contraria, ¿verdad? A una conclusión sustancialmente diferente al menos, que dice, no señor, ¿cómo así? Eso no es enunciativo, eso es taxativo, además son solo aquellos sobre los cuales demuestre haber hecho aportes. Ese es un ejemplo que cambió el precedente, ¿verdad? Y ojo, era un precedente de una sentencia unificada, que pasó a ser ahora de un efecto completamente diferente. De lo enunciativo pasamos a lo taxativo, ¿cierto? Entonces, en la mayoría de los casos, muchas veces esos procesos estaban al despacho para segunda instancia. Y la demanda, ¿en qué se basaba? Única y exclusivamente en el precedente unificado que se conocía desde 2010, si no estoy mal, ¿cierto? Y si ya estaban al despacho para fallo, ¿cómo era la manera de poder reconducir las pretensiones? No se podía. Entonces, aparentemente, uno podría afirmar, en virtud de la discusión, por supuesto, que esos condicionamientos que se anunciaron en la sentencia unificada de cambio de precedente se cumplían allí, ¿no? Y que podría pensarse que en ese caso pudiera haber un efecto prospectivo. Sin embargo, nosotros sabemos que en la sentencia que cambió el precedente se dijo, no señor, esto es un efecto retroactivo, esto es un efecto de aplicación inmediata, salvo por supuesto para los casos que ya constituyan cosa juzgada, más o menos dicen esos términos, ¿cierto? Entonces, los condicionamientos están allí, se abre una puerta de esperanza de que ese efecto prospectivo de condicionamiento pase a hipótesis excepcionales. ¿Por qué? Porque lo que hablamos de mayo de 2019 fue ya una sentencia también de unificación donde se expresaron nuevamente los condicionamientos, que fue proferida después de la de unificación de 2018. Entonces es posible que de ahora en adelante el cumplimiento de esos condicionamientos para aceptar el efecto prospectivo puedan interpretarse de otra manera, ¿cierto? El Consejo de Estado ha ido avanzando en el asunto porque ya acepta la posibilidad del efecto prospectivo, pero señalando ciertos condicionamientos que se someterán a la discusión en cada caso. La alta corte y el propio juez o tribunal, cuando va a cambiar su precedente, si lo va a cambiar es porque lo tenía, ¿cierto? Debe ahora mismo verificar si se cumplen una de esas condiciones. Adelante. ¿Qué tenemos hoy en día en el estado actual, en resumen, de la jurisprudencia frente al asunto? La regla general sigue siendo que los efectos del cambio en el precedente son retroactivos o de aplicación inmediata, sin negar la posibilidad excepcional de prospectividad previa valoración del caso concreto cuando se cumplan las condiciones de las que hablábamos ahora rato. Pero depende del caso concreto y de que el juez considere de que esas condiciones se cumplan o no. En materia electoral, respecto de
nulidad por causales subjetivas, la regla general en cambio hoy en día es la prospectividad. Para efectos meramente académicos, porque aquí me quito la toga otra vez y hablo con el discurso académico abierto en afán del debate, puede sugerirse que siguiendo el camino que llevamos y no alejándonos tanto de la realidad jurisprudencial, que pueden entenderse como tendencia hoy en día aceptada una hipótesis de efecto prospectivo. La primera, cuando el cambio en el precedente implique obstrucción o restricción significativa al acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, el precedente, ese cambio de precedente debe ser prospectivo. Me explico. Si el precedente vigente decía que determinado auto era apelable y el cambio en el precedente ahora dispone que no lo es, en virtud de que eso cierra o restringe el acceso a la administración de justicia, debemos darle efecto prospectivo. Es decir, no me niegues a mí, si tú venías diciendo que era apelable, has reestudiado el asunto y has llegado a la conclusión que no debe ser susceptible de apelación, darle efecto prospectivo frente a mí. No me lo apliques a mí, aplícalo de ahora en adelante. Por el contrario, cuando el cambio en el precedente implica abrir la puerta, dar mayor acceso a la administración, por ejemplo, el precedente vigente decía que el auto no era apelable, pero la nueva posición jurisprudencial considera que sí debe ser susceptible de apelación. En ese caso debemos darle el efecto común y corriente. No hay lugar, no debe haber lugar a excepcionarlo. Aplicamos la regla general. Esa hipótesis ya viene reconocida en la jurisprudencia, aunque no se haya dicho de manera contundente, se asoma en varios de los fallos aquí citados. Si hemos dicho que en materia de nulidades electorales, donde consideramos que aplicarle el cambio del precedente inmediatamente a la persona implica violarle su confianza legítima, implica atentado contra la seguridad jurídica, diciéndole, si con el cambio del precedente, tu elección resultaría anulada, no te la aplicamos a ti, sino de ahora en adelante. Eso ha dicho, ¿verdad? ¿Podríamos nosotros pensar en extenderlo, por qué no, a la materia sancionatoria? Y así uno diría, si con el precedente vigente yo era responsable fiscalmente, pero cambian el precedente y debido al estudio consideran que no lo debo ser, aplícalo de una, el efecto general e inmediato. Pero si ocurre lo contrario, con el precedente vigente se interpretaba que no había lugar a sanción y con el cambio del precedente se encuentra que sí habría lugar a sancionarlo, dice, por favor házmelo prospectivo. Ese también está aceptado allí, pero se deja, como decimos, al juicio de ponderación de cada caso. Uno diría, siguiendo en ese camino, en materia laboral no podríamos llegar a una conclusión parecida y también tendríamos sustento suficiente en el pro homine, en el principio de favorabilidad, instrumentos internacionales nos abundarían también, para decir, por ejemplo, y esta sería la futura, la posible, la de mayor debate, en materia laboral,
cuando el nuevo precedente implique la negativa de un derecho que se venía reconociendo al empleado o trabajador, debe hacerse prospectivo. Los fundamentos tendríamos principio protectorio, principio constitucional de favorabilidad, etcétera. ¿Qué es lo que yo creo y va en camino de eso, lo que muestra la jurisprudencia? Que más allá de señalar los condicionamientos para que en cada caso concreto el fallador decida qué efecto le va a dar, si lo excepciona o no, la jurisprudencia va mostrando que la tendencia será a señalar estas hipótesis generales, como en materia de acceso a la administración de justicia, como en materia de responsabilidad subjetiva, y por qué no posible en materia laboral. Lo que pasa es que sabemos que hay otras tesis consecuencialistas, cosas importantes, otros principios constitucionales que entran en juego en cada caso concreto. Entonces, de esta manera, queremos mostrar que la prospectividad de las sentencias tiene que seguir siendo una excepción, pero cada día la misma jurisprudencia, pues serían los órganos de justicia los mismos llamados, no solamente las altas cortes, los jueces y tribunales respecto de su propio precedente, a señalar las hipótesis en que amerita excepcionar su efecto para volverlo prospectivo. Muchas gracias.